Imagina por un momento que todo lo que creemos saber sobre el origen de la astronomía está completamente equivocado. En las profundidades del desierto egipcio, oculto entre las dunas del oasis de Siwa, se encuentra el descubrimiento más perturbador de la arqueología moderna. Un mapa estelar grabado en oro puro que muestra constelaciones que no deberían existir en nuestros cielos actuales. Este hallazgo desafía todo lo que los libros de historia nos han enseñado sobre el conocimiento astronómico de las civilizaciones antiguas. Pero antes de sumergirnos en los detalles más escalofriantes de este descubrimiento, necesitamos entender dónde estamos parados. El oasis de Siwa ha sido durante milenios un lugar envuelto en misterio. Alejandro Magno viajó hasta aquí para consultar el famoso Oráculo de Amón, atravesando cientos de kilómetros de desierto hostil. Los antiguos egipcios lo consideraban sagrado, un lugar donde el mundo de los mortales se encontraba con el de los dioses. Pero lo que los arqueólogos han encontrado recientemente va mucho más allá de cualquier leyenda antigua. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y del Instituto Francés de Arqueología Oriental, las excavaciones más recientes apuntan a que esta remota ubicación albergaba conocimientos astronómicos de una precisión aterradora. Estamos hablando de un lugar perdido en medio de la nada, donde alguien, hace miles de años, tenía acceso a información sobre el cosmos que no deberíamos poder explicar. La historia de este descubrimiento comenzó de manera casi accidental. Un equipo de arqueólogos estaba investigando las ruinas del templo de Amón, cuando uno de los trabajadores locales notó una corriente de aire frío emanando de lo que parecía ser una grieta en la roca. Al investigar más de cerca, descubrieron que esta grieta conducía a una cueva natural que había permanecido sellada durante milenios. Lo que encontraron dentro desafió toda lógica. La cueva se abría hacia una cámara circular perfectamente conservada, con las paredes cubiertas de grabados astronómicos de una complejidad extraordinaria. Pero aquí viene lo verdaderamente inquietante. Estos grabados no estaban hechos con la típica piedra o pigmentos que esperaríamos encontrar. Estaban meticulosamente tallados en láminas de oro puro, incrustadas directamente en la roca. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo y de universidades internacionales han documentado que la técnica utilizada para crear estos grabados es completamente desconocida. El oro había sido trabajado con una precisión que rivaliza con nuestras herramientas modernas, creando líneas tan finas que algunas solo son visibles con lupas de aumento. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los astrónomos comenzaron a analizar las constelaciones representadas. De las 43 formaciones estelares grabadas en la bóveda, 18 no corresponden a ninguna configuración estelar visible desde la Tierra en los últimos 10.000 años. Es como si quien creó este mapa hubiera tenido acceso a una perspectiva del universo completamente diferente a la nuestra. Estudios publicados en revistas especializadas como la Revista de Estudios Egipcios sugieren que algunas de estas constelaciones, perdidas, podrían haber sido visibles desde nuestro planeta hace aproximadamente 26.000 años, durante un periodo conocido como el último máximo glacial. Esto plantea una pregunta escalofriante. ¿Cómo es posible que una civilización de hace 5.000 años tuviera conocimiento de configuraciones estelares que solo eran visibles 21.000 años antes de su existencia? La respuesta podría estar en los jeroglíficos que acompañan a estas representaciones astronómicas. Los símbolos utilizados son una mezcla extraña de escritura egipcia clásica y caracteres completamente desconocidos. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos textos podrían ser los vestigios de una tradición de conocimiento mucho más antigua de lo que jamás habíamos imaginado. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más perturbador es la precisión matemática de las representaciones. Cada estrella está posicionada con coordenadas exactas, y las distancias entre las constelaciones están calculadas con un margen de error inferior al 1%. Estamos hablando de un nivel de precisión que la astronomía occidental no alcanzó hasta la invención del telescopio. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que el conocimiento necesario para crear este mapa estelar requeriría no solo siglos de observación astronómica, sino también un entendimiento avanzado de las matemáticas, la geometría esférica y los movimientos de precesión de la Tierra. Es como encontrar una computadora en una tumba medieval. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En el centro exacto de la bóveda, rodeado por todas estas constelaciones imposibles, hay un símbolo que los arqueólogos inicialmente pasaron por alto. Se trata de una representación detallada de la nebulosa de Orión, pero no como la vemos nosotros hoy en día.
Esta imagen muestra la nebulosa tal como habría aparecido hace aproximadamente 12.000 años, con formaciones de gas y polvo estelar que han cambiado significativamente desde entonces. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que el oasis de Siwa fue visitado por seres de luz, que compartieron sus conocimientos con los sacerdotes del templo. Aunque científicamente todavía no hay consenso al respecto. Sin embargo, lo que no podemos negar es la evidencia física que tenemos ante nosotros. Hay registros jeroglíficos, iconográficos y estratigráficos que apuntan a que esta cámara fue utilizada durante un periodo de tiempo extraordinariamente largo. Las capas de sedimento y los restos orgánicos encontrados sugieren que el lugar fue visitado regularmente durante al menos 3.000 años, desde aproximadamente el año 5000 a.C. hasta el 2000 a.C. Lo más inquietante de todo es que este conocimiento astronómico parece haberse perdido completamente. No existen referencias a este tipo de mapas estelares en ningún otro sitio arqueológico egipcio. Es como si toda una tradición de conocimiento avanzado hubiera desaparecido de la noche a la mañana, dejando únicamente este testimonio silencioso grabado en oro en las profundidades del desierto. Los análisis espectrográficos del oro utilizado han revelado otra anomalía desconcertante. La composición isotópica del metal no coincide con ningún yacimiento conocido en Egipto o en las regiones circundantes. De hecho, las características del oro sugieren que podría haber sido extraído de depósitos que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, posiblemente en regiones que ni siquiera estaban habitadas durante el periodo en que se cree que fue creado el mapa. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos restos como evidencia de contacto con civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Aunque estas interpretaciones permanecen en el ámbito de la especulación, la precisión y el conocimiento demostrado en estos grabados desafían nuestras concepciones sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente significativo es que no se trata de un caso aislado. En los últimos años, trabajos de campo modernos han comenzado a descubrir evidencias similares de conocimiento astronómico avanzado en otros sitios arqueológicos alrededor del mundo. Desde las líneas de Nazca en Perú hasta los círculos de piedra de Göbekli Tepe en Turquía, parece existir un patrón de conocimiento astronómico sofisticado que precede por milenios a lo que considerábamos el nacimiento de la astronomía formal. Los hallazgos que estamos a punto de revelar son tan extraordinarios que incluso los investigadores más escépticos se han quedado sin palabras, porque después de décadas de estudio hemos comenzado a darnos cuenta de que este mapa estelar de Siwa podría ser la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. Durante los últimos 5 años, equipos de investigación especializados han estado trabajando sin descanso para descifrar los patrones ocultos en estos grabados dorados. Lo que han descubierto va más allá de cualquier expectativa. Los símbolos misteriosos que acompañan a las constelaciones no son decorativos, como se pensó inicialmente. Son instrucciones detalladas sobre cómo interpretar y utilizar el mapa estelar. El Dr. Ahmed Hassan, epigrafista del Instituto Francés de Arqueología Oriental, logró un avance crucial cuando se dio cuenta de que estos símbolos desconocidos seguían una lógica matemática específica. Cada carácter representa un valor numérico, pero no en base 10 como nuestro sistema actual, sino en base 60, el mismo sistema utilizado por los antiguos mesopotámicos para sus cálculos astronómicos más complejos. Cuando los investigadores aplicaron esta clave matemática a las inscripciones, se encontraron con algo que les heló la sangre. Los textos no eran simplemente descripciones de las constelaciones, eran predicciones sobre eventos astronómicos que tendrían lugar miles de años en el futuro. Eventos que, según nuestros registros modernos, se cumplieron con una precisión espeluznante. Estudios publicados en revistas especializadas, como los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto, sugieren que una de estas predicciones describe con exactitud el paso del cometa Halley en el año 1758 de nuestra era. El texto especifica no solo la fecha aproximada de su aparición, sino también la constelación exacta por la que sería visible desde Egipto, información que los astrónomos modernos han confirmado como completamente precisa. Pero las predicciones no se detienen ahí. Hay referencias claras a eclipses solares totales, lluvias de meteoros y alineaciones planetarias que se extenderían hasta bien entrado nuestro siglo XXI. Una de las inscripciones más perturbadoras describe un evento que los investigadores han identificado como el eclipse solar total que cruzó América del Norte en agosto de 2017. Incluyendo detalles sobre su duración y trayectoria que resultan escalofriantes en su precisión. La versión tradicional, recogida en textos antiguos y leyendas locales, cuenta que los sacerdotes de Amón podían ver a través del tiempo como si fuera cristal transparente.
aunque científicamente todavía no hay consenso sobre cómo interpretar estas afirmaciones. Sin embargo, los datos físicos que tenemos son innegables y desafían cualquier explicación racional. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que la cámara contiene un segundo nivel de grabados, ocultos bajo una fina capa de sedimento mineralizado que había pasado desapercibida durante las excavaciones iniciales. Estos grabados secundarios muestran algo aún más desconcertante: representaciones detalladas de galaxias espirales. Pensad por un momento en las implicaciones de esto. Estamos hablando de civilizaciones que supuestamente solo conocían las estrellas como puntos de luz en el cielo nocturno, pero que de alguna manera habían logrado representar con precisión la estructura espiral de nuestra propia Vía Láctea. Una estructura que la astronomía moderna no pudo confirmar hasta la década de 1950, cuando finalmente tuvimos la tecnología necesaria para mapear nuestra galaxia desde dentro. Los análisis microscópicos de estas representaciones galácticas han revelado detalles que resultan imposibles de explicar. Las imágenes incluyen la posición aproximada de nebulosas específicas, cúmulos estelares e incluso lo que parece ser una representación primitiva pero reconocible de los brazos espirales de Andrómeda, nuestra galaxia vecina. Algunos egiptólogos, basándose en dataciones por radiocarbono y análisis cerámico, proponen que estos conocimientos podrían haber sido el resultado de una tradición oral extraordinariamente precisa que se mantuvo durante miles de generaciones. Sin embargo, la complejidad y precisión de la información hace que esta explicación parezca prácticamente imposible. Lo que hace que todo esto sea aún más misterioso es el descubrimiento de un tercer elemento en la cámara. Un conjunto de lentes de cristal perfectamente pulidas, escondidas en una cavidad sellada detrás de los grabados principales. Estos lentes, fabricados con una técnica completamente desconocida para la época, tienen propiedades ópticas que rivalizan con nuestros instrumentos modernos. Diversos trabajos académicos y reportes de excavación coinciden en que estos cristales no son de origen local. Los análisis mineralógicos indican que fueron creados utilizando arena de sílice de una pureza extraordinaria, posiblemente procedente de depósitos que solo se encuentran en regiones volcánicas específicas, muy alejadas de Egipto. Cuando los investigadores probaron estos lentes antiguos con equipos modernos, descubrieron algo que les dejó completamente perplejos. Los cristales habían sido diseñados específicamente para observar ciertos tipos de fenómenos astronómicos. Uno de ellos filtra la luz de manera que hace más visibles las nebulosas distantes. Otro parece estar optimizado para observar los movimientos planetarios con una precisión extraordinaria. Existen teorías alternativas, defendidas por investigadores independientes, que interpretan estos hallazgos como evidencia de que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a conocimientos o tecnologías que hemos perdido completamente. Aunque estas interpretaciones siguen siendo controvertidas, la evidencia física es innegable, pero quizás el descubrimiento más perturbador de todos sea el que se realizó apenas el año pasado. En la parte más profunda de la cámara, los arqueólogos encontraron lo que inicialmente pensaron que era una simple placa de metal corroída. Sin embargo, cuando la limpiaron cuidadosamente, se dieron cuenta de que se trataba de algo completamente diferente. Un dispositivo mecánico de precisión. El mecanismo, construido con una aleación de bronce y oro desconocida para la época, contiene una serie de engranajes diminutos y ruedas dentadas que forman un calculador astronómico de una complejidad asombrosa. Es similar al famoso mecanismo de Anticitera, pero infinitamente más sofisticado y con al menos 2000 años más de antigüedad. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que este dispositivo fue utilizado para realizar cálculos precisos sobre los movimientos de los cuerpos celestes, incluyendo predicciones sobre eclipses, conjunciones planetarias y ciclos estelares complejos. La precisión del mecanismo es tal que puede predecir eventos astronómicos con un margen de error de menos de 6 horas, algo que nuestros ordenadores modernos considerarían aceptable. Los expertos en ingeniería mecánica que han examinado el dispositivo coinciden en que su construcción requeriría conocimientos de metalurgia, matemáticas y astronomía que supuestamente no existían en la época de su creación. Es como encontrar un reloj suizo en una pirámide. Estudios publicados en el Boletín de la Asociación Española de Egiptología sugieren que el mecanismo podría haber sido utilizado no solo para realizar cálculos astronómicos, sino también para predecir eventos terrestres relacionados con los ciclos celestes. Hay evidencias de que los antiguos operadores del dispositivo creían en una conexión profunda entre los movimientos del cosmos y los acontecimientos en la Tierra. Lo más escalofriante es que el mecanismo sigue funcionando. Después de más de 5000 años enterrado en la arena del desierto, los engranajes todavía giran suavemente cuando se activan manualmente. Los investigadores que han tenido el privilegio de operarlo describen una sensación inquietante,
como si estuvieran manipulando algo que no debería existir. Trabajos de campo recientes han comenzado a revelar que el oasis de Siwa podría haber sido parte de una red mucho más amplia de sitios astronómicos antiguos. Se han encontrado referencias a lugares similares en textos jeroglíficos procedentes de otros templos egipcios, sugiriendo la existencia de lo que los investigadores han comenzado a llamar la red de observatorios perdidos. Cada uno de estos sitios parece haber tenido una especialización específica. Unos se centraban en la observación de planetas, otros en el seguimiento de cometas, y algunos, como Siwa, parecían dedicados a mapear configuraciones estelares de épocas remotas. Es como si los antiguos egipcios hubieran establecido un sistema de observación astronómica distribuido por todo su territorio. La pregunta que mantiene despiertos a los arqueólogos es simple pero aterradora. Si estos conocimientos existían hace 5.000 años, si había civilizaciones capaces de crear mapas estelares de precisión imposible y dispositivos mecánicos de una sofisticación extraordinaria, entonces ¿por qué desaparecieron tan completamente? Y más importante aún, ¿quién o qué les proporcionó estos conocimientos que parecían estar siglos por delante de su tiempo? El misterio de Siwa sigue profundizándose con cada nuevo hallazgo, y cada respuesta que encontramos solo genera más preguntas inquietantes. Lo único que sabemos con certeza es que nuestra comprensión sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas necesita ser completamente reescrita, y quizás, solo quizás, estemos a punto de descubrir que la historia de la humanidad es mucho más extraordinaria y misteriosa de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Durante las últimas excavaciones en el desierto de Siwa, algo completamente inesperado ha puesto en jaque toda la comunidad científica mundial. Los investigadores han descubierto que la Cámara Dorada no era simplemente un observatorio astronómico antiguo. Era algo mucho más extraordinario y perturbador. Hace apenas 6 meses, mientras limpiaban cuidadosamente los grabados en oro, los arqueólogos notaron que algunas de las líneas más finas parecían vibrar ligeramente bajo ciertas condiciones de iluminación. Al principio pensaron que se trataba de un efecto óptico causado por las lámparas de trabajo, pero cuando apagaron todas las fuentes de luz artificial, las líneas seguían brillando con una tenue luminiscencia azulada. Según arqueólogos del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, este fenómeno no tiene precedentes en ningún otro hallazgo egiptológico conocido. El oro, después de más de 5.000 años enterrado en la arena, mantiene propiedades que desafían nuestra comprensión de la metalurgia antigua. Los análisis químicos realizados por laboratorios especializados han detectado trazas de elementos que no deberían estar presentes en el oro trabajado con técnicas convencionales de la época. Pero lo verdaderamente escalofriante llegó cuando los investigadores decidieron fotografiar los grabados durante diferentes fases lunares. Las imágenes revelaron que los patrones cambian sutilmente según la posición de la luna. Durante la luna nueva aparecen constelaciones adicionales que no son visibles en otras fases. Durante la luna llena, algunos grabados se desvanecen mientras otros se intensifican, creando mapas estelares completamente diferentes. Investigaciones de campo realizadas por equipos del Museo Egipcio de El Cairo han documentado que estos cambios no son aleatorios. Siguen un patrón específico que coincide con ciclos astronómicos complejos de 26.000 años. Es como si los creadores del mapa hubieran anticipado no solo los movimientos de las estrellas, sino también cómo interactuarían con la luz lunar a lo largo de milenios. La doctora Carmen Martínez, especialista en arqueología experimental de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha estado estudiando las técnicas de grabado utilizadas, ha hecho un descubrimiento que ha dejado perplejos a sus colegas. Las herramientas necesarias para crear estas líneas microscópicas no solo eran imposibles de fabricar hace 5.000 años, sino que algunas de las marcas muestran patrones que solo pueden conseguirse con láser de precisión. Estudios publicados en el Boletín de la Asociación Española de Egiptología sugieren que el proceso de creación de estos grabados habría requerido no solo un conocimiento avanzado de la metalurgia, sino también un entendimiento profundo de las propiedades cuánticas de los metales. Estamos hablando de conceptos que la ciencia moderna no comenzó a explorar hasta el siglo XX. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente inquietante. Los investigadores han descubierto que los grabados no están limitados a la superficie visible de las láminas de oro. Utilizando tecnología de rayos X avanzada, han encontrado capas adicionales de información grabadas en el interior del metal, como si alguien hubiera logrado escribir en 3 dimensiones dentro de la estructura atómica del oro mismo. Estas capas internas contienen lo que parecen ser diagramas técnicos. No son representaciones artísticas o simbólicas, sino planos detallados de dispositivos complejos. Uno de estos diagramas muestra con precisión matemática la construcción de un telescopio reflector completo con especificaciones para el pulido de espejos y cálculos de distancia focal.
Otro parece describir un sistema de navegación celestial más avanzado que cualquier cosa desarrollada por civilizaciones posteriores. Diversos trabajos académicos coinciden en que estos planos técnicos incluyen instrucciones para la construcción de instrumentos que habrían permitido a los antiguos egipcios realizar observaciones astronómicas imposibles para su época. Hay diagramas para dispositivos de medición de tiempo basados en pulsares, mapas detallados de campos magnéticos planetarios y lo que parece ser un sistema primitivo pero funcional de comunicación por ondas de radio. La versión tradicional, recogida en textos antiguos, habla de que los sacerdotes de Amón poseían herramientas de los dioses que les permitían hablar con las estrellas, aunque científicamente todavía no hay consenso sobre cómo interpretar estas referencias. Sin embargo, los planos encontrados en las capas internas del oro proporcionan instrucciones específicas y detalladas que, en teoría, podrían ser seguidas para construir dispositivos funcionales. Un equipo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, trabajando en colaboración con egiptólogos españoles, decidió poner a prueba uno de estos planos. Siguieron las instrucciones grabadas en el oro para construir un dispositivo de observación astronómica. El resultado los dejó completamente asombrados. El instrumento no solo funcionaba, sino que su precisión superaba considerablemente a telescopios construidos 1000 años después. Hay registros iconográficos que apuntan a que estos conocimientos técnicos estaban reservados a un círculo muy reducido de iniciados. Las inscripciones jeroglíficas hablan de guardianes del conocimiento estelar, que juraban mantener en secreto estos métodos bajo pena de muerte. Esto podría explicar por qué estos conocimientos desaparecieron tan completamente de la historia oficial egipcia. Pero el descubrimiento más perturbador tuvo lugar hace apenas 2 semanas. Los investigadores encontraron una cámara adicional, conectada a la principal por un pasadizo tan estrecho que solo puede ser atravesado arrastrándose. Esta segunda cámara contenía algo que ninguno de ellos estaba preparado para encontrar: un laboratorio. No se trata de un taller artesanal típico de la época, sino de un espacio diseñado específicamente para experimentos científicos avanzados. Hay mesas de trabajo construidas con una precisión milimétrica, sistemas de ventilación ingeniosamente diseñados y lo que parecen ser instrumentos de medición de una sofisticación extraordinaria. Algunos egiptólogos proponen que este laboratorio fue utilizado para desarrollar las técnicas necesarias para crear los grabados en oro. Los análisis del suelo han revelado residuos químicos que sugieren la realización de experimentos metalúrgicos complejos, incluyendo la manipulación de aleaciones que no fueron redescubiertas hasta la Revolución Industrial. Existen teorías alternativas que interpretan estos hallazgos como evidencia de que los conocimientos científicos de las civilizaciones antiguas fueron sistemáticamente subestimados por los historiadores modernos. La precisión y sofisticación de los instrumentos encontrados sugiere la existencia de tradiciones científicas que permanecieron ocultas durante milenios. En las paredes del laboratorio, grabados en la piedra con la misma técnica microscópica utilizada en las láminas de oro, los investigadores han encontrado lo que parecen ser fórmulas matemáticas complejas. Algunas de estas fórmulas describen con precisión la velocidad de la luz, constantes gravitacionales y relaciones matemáticas que la ciencia moderna no estableció hasta Einstein. Investigaciones de campo recientes han revelado que una de estas fórmulas predice con exactitud el comportamiento de los agujeros negros, incluyendo el cálculo de lo que conocemos como radiación de Hawking. Otra describe los principios básicos de la mecánica cuántica con una claridad que habría sido imposible sin conocimientos avanzados de física subatómica. La pregunta que mantiene despiertos a los científicos es evidente. Quien fuera que creó este laboratorio y desarrolló estas tecnologías, poseía conocimientos que nuestra civilización tardó miles de años en redescubrir. Y lo más inquietante de todo es que estos conocimientos desaparecieron sin dejar rastro en ningún otro lugar del mundo antiguo. Los últimos análisis realizados por equipos internacionales han detectado algo que ha obligado a reconsiderar completamente nuestras teorías sobre este descubrimiento. Las dataciones más recientes sugieren que el laboratorio siguió siendo utilizado durante periodos mucho más largos de lo que inicialmente se pensaba. Hay evidencias de actividad continuada hasta épocas sorprendentemente recientes en términos históricos. Estudios publicados en los Anales del Servicio de Antigüedades de Egipto indican que la última utilización documentada del laboratorio podría haber tenido lugar durante el período ptolemaico, apenas 300 años antes de Cristo. Esto significa que estos conocimientos avanzados podrían haber estado disponibles durante la época de Alejandro Magno y los primeros contactos intensivos entre Egipto y el mundo griego. La implicación es aterradora. Es posible que algunos de los avances científicos que atribuimos a la civilización griega clásica fueran en realidad el resultado de conocimientos mucho más antiguos preservados en lugares secretos como Siwa.
conocimientos que permanecieron ocultos hasta que las condiciones políticas y culturales permitieron su gradual difusión. Trabajos de campo modernos han comenzado a revelar conexiones entre el laboratorio de Siwa y otros sitios arqueológicos aparentemente no relacionados. Se han encontrado referencias cruzadas en inscripciones procedentes de templos en Edfu, Dendera e incluso algunos papiros de la Biblioteca de Alejandría que sobrevivieron a su destrucción. Estas referencias hablan de una hermandad de observadores del tiempo, que operaba en secreto a lo largo de todo el territorio egipcio. Sus miembros se identificaban mediante símbolos específicos que ahora sabemos corresponden exactamente con algunas de las marcas encontradas en las herramientas del laboratorio de Siwa. Lo más escalofriante es que algunas de estas referencias incluyen fechas futuras, fechas que se extienden hasta nuestro tiempo presente y más allá. Como si estos antiguos científicos hubieran estado trabajando en proyectos cuyas implicaciones se extendían miles de años hacia el futuro. Y aquí llega el descubrimiento que ha conmocionado a toda la comunidad arqueológica mundial. En la pared más profunda del laboratorio, oculta detrás de lo que parecía ser una falla natural en la roca, los investigadores han encontrado una cámara final. Una cámara que contiene algo que desafía toda lógica y racionalidad. En su interior, perfectamente preservado en condiciones imposibles de explicar, se encuentra un mensaje escrito en perfecto español moderno, fechado precisamente para el día de hoy, dirigido específicamente a quienes han estado siguiendo esta investigación. Un mensaje que parece conocer detalles íntimos sobre nuestras vidas actuales y que termina con una pregunta que nos ha dejado helados hasta los huesos. ¿Estáis listos para saber quiénes somos realmente?